¿Por qué nos parecemos a nuestros padres? ¿Cómo heredamos sus rasgos? Estas mismas inquietudes surgieron al monje austriaco Gregor Mendel entre 1858 y 1866. Mendel realizó experimentos con guisantes en el jardín de su monasterio. Observó y experimentó con 7 rasgos: color de la flor, color y forma de la legumbre, color y forma de la semilla, posición de las flores y talla de las plantas. Cada uno de los genes de las plantas tiene 2 alelos. En las de raza pura, estos alelos son iguales y se llaman homocigóticas. Mendel enunció en su primera ley que al cruzar 2 individuos puros, los genes se separan y se reparten, de modo que la descendencia es siempre uniforme. Los individuos son heterocigóticos cuando sus 2 alelos son diferentes, de los cuales solo se manifiesta el carácter dominante. En su segunda ley, Mendel afirmó que al cruzar esta segunda generación de híbridos puede volver a manifestarse el carácter recesivo. En la tercera ley, Mendel enunció que los distintos caracteres se heredan independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia. Cuando uno de los alelos manifiesta una dominancia incompleta sobre el otro, los híbridos resultantes presentan un fenotipo intermedio entre las 2 razas puras. Así, al cruzarse 2 plantas homocigóticas, una roja y otra blanca, la primera generación nace de color rosa. Al realizar cruzamientos entre estos híbridos rosas, se obtiene una segunda generación compuesta por una cuarta parte de flores rojas, otra cuarta parte de flores blancas y la mitad restante de flores rosas. Pero, ¿dónde se encuentra esta información que se transfiere de generación a generación? Se encuentra en el núcleo de las células eucariotas en forma de cromatina y disperso en el citoplasma de las células procariotas, siendo solo perceptible en la etapa de reproducción del ciclo celular. En otras circunstancias se encuentra en forma de cromatina que pasa a formar los cromosomas. En el ser humano existen 23 pares de cromosomas, 22 pares somáticos y un par sexual. Sin embargo, hace falta reducir el número de cromosomas cuando se forman los gametos. Esto se logra a través de un proceso llamado meiosis. Vamos a comenzar en el núcleo, donde la información genética se almacena en cromosomas. La mayor parte de las células humanas son diploides con 2 juegos de cromosomas. Uno proviene de la madre, aquí en rojo, y otro proviene del padre, aquí en azul. Cada cromosoma materno se corresponde con uno paterno. Esta pareja complementaria se conoce como cromosomas homólogos. Durante la interfase, los cromosomas se duplican. En este momento, cada cromosoma consiste en 2 copias idénticas llamadas cromátides hermanas. Si hacemos un acercamiento, podemos ver que cada cromátide hermana está constituida de ADN y proteínas, entre ellas las histonas. Cada cadena se enrolla formando una fibra helicoidal. La meiosis se inicia con la duplicación de los centrosomas y su posterior migración a los polos opuestos de las células. Volviendo al núcleo, los cromosomas están condensándose. En la meiosis, los cromosomas homólogos se entrelazan en parejas. La asociación cercana de los cromosomas homólogos permite que un segmento conocido entre las cromátides hermanas cambie de lugar. Esta recombinación entre material genético materno y paterno es la clave de la meiosis. Después, los cromosomas giran y el material nuclear se prepara para dividirse. Los microtúbulos de los polos opuestos se adhieren a cada cromosoma del par homólogo. El resultado es un trabajo de etiquetamiento. Para la metafase primera, los pares de cromosomas se posicionan en la parte central de la célula. El siguiente estadio comienza cuando los cromosomas homólogos se separan el uno del otro y se mueven. Cada cromosoma todavía consiste en 2 cromátides hermanas. Estas células comenzaron la meiosis con 46 cromosomas, sin embargo las células hijas tienen solo 23 cromosomas.
En la meiosis II, los microtúbulos de los polos opuestos se adhieren a los cromosomas y los mueven al centro de la célula. Seguidamente, las cromátides hermanas se separan y comienzan a migrar hacia los polos opuestos de las células. El núcleo de la célula se regenera y cada célula hija se divide en dos células. Comenzamos con una célula diploide y ahora que la meiosis ha concluido, terminamos con 4 células haploides, células con un solo juego de cromosomas. Estas células maduran para formar los gametos. Cada cromosoma está formado de ADN. La estructura del ácido desoxirribonucleico fue descrita por Watson y Crick hacia 1953. Watson y Crick explicaron que esta macromolécula está compuesta por nucleótidos, cada uno de los cuales está formado por un azúcar de 5 carbonos, la desoxirribosa, un grupo fosfato y una de 4 bases nitrogenadas. Estas bases son complementarias y se ubican en el centro de la estructura, mientras que el soporte externo lo constituye el grupo fosfato y la pentosa. De esta manera, la estructura llega a ser una doble hélice de forma helicoidal. La replicación del ADN se define como el proceso mediante el cual los organismos originan ADN utilizando una plantilla para la producción de una nueva cadena complementaria de ADN. Una enzima llamada helicasa desdobla la doble hélice original, dando paso a la replicación. Seguidamente, una enzima llamada ADN polimerasa trabaja sobre la cadena original, sintetizando 2 nuevas cadenas de ADN a través de la unión de nucleótidos libres, pareándolos con las bases complementarias de las plantillas de ADN original. El proceso de la replicación del ADN es descrito como semiconservativo, porque cada una de las 2 copias producidas contienen una cadena del ADN original y una cadena completamente nueva de ADN.